Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Hoy aquí retomando nuevamente este espacio de atardeceres con el Padre Julián Rendón en esta experiencia del cielo que estamos viviendo con este libro. Y hoy que nos corresponde el capítulo 10. Ese capítulo 10 que se nos hace referencia a la comunicación entre el cielo y la tierra. Me alegra mucho, queridos hermanos y hermanas, seguir compartiendo con ustedes en este espacio. Y más que en estos días hemos tenido tantas partidas de seres queridos y conocidos, para que el Señor entonces nos pueda permitir ir contemplando y reflexionando acerca de lo que es verdaderamente el sentido de la muerte, para que así tanto tú como yo podamos ir creciendo en esa experiencia de sanación en el duelo. Vamos entonces a dar inicio en este capítulo 10 de este libro de experiencias con el cielo de la doctora Elsa Lucía Arango. Comunicación entre el cielo y la tierra. Además de orar para que la luz de Dios ilumine y le ayude a continuar su paso al cielo, se puede, por decirlo en palabras sencillas, hablar con la persona fallecida. Shaktiananda. Las llamadas almas en pena no le ayudan a nadie. Son aquellas que se quedan en los estados intermedios. Ayudarlas es la tarea de que algunas personas con talentos particulares. Erika es una de esas personas. Siendo muy joven perdió a su madre en un accidente ocurrido cuando el auto que Erika conducía fue arrollado por otro guiado por alguien que, por estar discutiendo con su esposa, perdió el control. Los tres ocupantes de ese auto también fallecieron. El duelo fue muy difícil de elaborar y Erika entró en una depresión grave. Por fortuna del cielo le llegó la ayuda y, a través de una serie de circunstancias que no son del caso relatar, y tal vez por pensar tanto en su madre, desarrolló, sin que se le hubiera propuesto, la habilidad de comunicarse con enorme claridad con los seres fallecidos. La primera persona con quien se contactó fue su madre, lo cual le produjo un gran alivio. La siguiente persona fue nada menos que el conductor del auto que colisionó con el de ella. Venía a pedirle perdón. Para Erika no era fácil perdonar al hombre que había acabado con la vida de su madre. Él, además de pedir perdón, le contó su tragedia. Él mismo no se podía perdonar, ya que no solo había causado la muerte de la madre de Erika, sino la de su esposa e hijo. La comprensión de esta tragedia, junto con la necesidad de este hombre de ser perdonado, conmovió a Erika, quien gracias a Dios tuvo la certeza de que su madre seguía acompañándola desde otro nivel. Esto le permitió recuperar el sentido de vida y el gusto por la misma. Desde entonces, Erika ha ayudado a decenas de personas que, luego de fallecidas, no han logrado pasar al cielo por diversos motivos: culpa, rabia, apego, algo o alguien que no quieren soltar, a pesar de saberse sin cuerpo físico, o el deseo de cuidar posesiones físicas aunque ya no sean de ninguna utilidad. Ella ha permitido reconstruir los vínculos entre el que fallece y el que se queda. Transmite mensajes de los seres queridos fallecidos en los que se les aseguran a sus dolientes que están bien en su nuevo estado, con una excelente calidad de vida. La intermediación de Erika permite aclarar algunos asuntos que son importantes para el funcionamiento de la familia mediante esas comunicaciones, en especial cuando la muerte ocurre de repente. Erika es además una maestra espiritual cuyo nombre en esa tarea es Shaktiananda. Su labor facilita a sus alumnos tener una guía y comprensión más clara para transitar el camino espiritual, construyendo lazos de amor. Este bello servicio que Erika realiza surgió de una adversidad, la muerte accidental de su madre. Se permitió florecer desde su herida, que sanó al abrir su corazón a la compasión y al perdón. Estos elementos les han permitido que muchas otras personas hagan también el proceso de encuentro con su alma, con el cielo, con los seres queridos que han partido. He asistido a talleres de Erika y es asombroso presenciar cómo se comunica con ellos.
Las historias que narra sin conocer ningún detalle por parte de la persona que consulta por su ser querido son fiel reflejo de lo que ha ocurrido. Los mensajes que trae de ese plano aclaran muchas dudas a la familia o amigos. Usualmente, las personas que han fallecido le dan a Erika una información clara y contundente sobre su identidad, además de detalles de su vida en el cielo y la forma como desde allá siguen atentos a la familia. Erika recalca que podemos ayudar a los que han fallecido hablándoles mentalmente e incluso en voz alta para animarlos a buscar la luz, a Dios, la ayuda de los seres de luz, a perdonarse y a perdonar. Esas sugerencias dependerán naturalmente de la vida de la persona y de la cercanía que tengamos con ella. Si alguien ha tenido una vida impecable, con fuertes creencias espirituales, probablemente no tendrá sentido hablarle sobre la necesidad de perdonar o perdonarse, o buscar a Dios. Es hacer un ruido innecesario. En ese caso, lo amoroso es agradecer su vida, sus enseñanzas, llenarlo de genuino amor y solo recordarle que lo amamos, que en su nueva vida tenemos la certeza de seguir unidos por lazos de amor. Cuando se tienen dudas acerca de si alguien cercano, un familiar o un amigo, por su vida personal, pueden estar en un plano intermedio sin llegar al cielo, cualquier momento de recogimiento y oración es oportuno para animarlo a continuar su camino. Las oraciones por las llamadas ánimas del purgatorio tienen esa intención. En esos casos, además de orar para que la luz de Dios lo ilumine y lo ayude a continuar su paso al cielo, se puede, por decirlo en palabras sencillas, hablar con la persona fallecida. No se necesita ser un gran vidente ni nada similar. De hecho, practicantes de tradiciones antiguas de diferentes culturas, budistas, católica o hindú entre otras, lo hacen. Para ello, basta con traer a la mente la imagen de la persona, decirle que se espera que haya hecho su paso al cielo, que es un lugar de luz, pero que si por cualquier motivo no se siente rodeado de luz y paz, es que se ha quedado en un lugar intermedio. Que cualquiera que sea el motivo por el que está en ese plano intermedio, pida la ayuda de Dios, o si se piensa que no cree en Dios, que busque la luz, que con su mente pida la luz y que la luz llegará para mostrarle cómo salir de su estado. Se le debe explicar que cualquier error que haya cometido o que otra persona haya cometido en su contra no lo debe atar al sufrimiento, que vivir en la culpa, la rabia o pendiente del futuro de los que ama o esperando la venganza para aquello que lo lesionaron, no hace nada distinto que alejarlo de la posibilidad de tener paz. Hay que decirle que no vale la pena que quede observando qué ocurre acá en la tierra, ya que sean discusiones familiares por su muerte o la suerte de alguien a quien protegía. Se debe animarlo a que busque pasar al cielo. De la misma forma que él puede comprender el mensaje mental que se le da, puede mentalmente pedir esa ayuda. Se puede sugerir que abra su conciencia a la posibilidad de que cualquiera sea el asunto tan doloroso que le hubiera ocurrido o estuviera sucediendo en la tierra, quedarse atado a esos eventos lo encierra y atrapa, mientras que solicitar ayuda le abre la puerta a otra dimensión, la del mundo espiritual, de cuya existencia han dado testimonios innumerables seres humanos de muchas culturas. De ese mundo espiritual llegará ayuda si la pide. Con esa ayuda llegará comprensión sobre su vida y muerte, tendrá paz, logrará perdonar y pedir perdón si lo necesita. Es útil decirle que se permita ser sorprendido por el cielo, que no son nubes para quedarse aburrido tocando arpa sentado en una de ellas, ni encontrará un juez castigador que le echará en cara todos sus errores. Al buscar la luz, se le abrirán enormes posibilidades de aprendizaje y evolución, y es de su elección el momento en que eso ocurra. La justicia espiritual hará su oficio al guiar a cada uno al plano de luz donde debe equilibrar lo que hizo en vida. Algunos tendrán más cuentas en rojo en la tarea de amar y servir, y otros llegarán con una buena cosecha de actos generosos de bondad y valentía. Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El lugar al que nos corresponde llegar lo elegimos con nuestros actos. A todos los que llamen a la puerta se les abrirá.
No habrá nadie que quiera genuinamente enmendar sus faltas a quien se lo excluya de entrar al mundo espiritual de la luz. Algo que podemos hacer todos, si lo deseamos, en caso de que nos comuniquen la noticia de que alguien murió o de ver un accidente donde alguien fallezca, es hacer un sentimiento genuino de amor y compasión. Unos segundos de oración por el alma que está emprendiendo su viaje y decirle que busque la luz y la paz. Lo mismo si pasamos por un cementerio, podemos orar por cualquiera de aquellos seres que aún no se desprenden y requieren de ayuda para tomar la dirección correcta. Satyananda menciona en sus talleres los motivos principales por los que alguien que ya llegó a ese mundo de luz, lo que llamamos el cielo, regresa en su cuerpo espiritual a la tierra. El primer motivo es para guiar o hacer servicio. A esa tarea acceden los que ya en la tierra hacían labores similares de buscar soluciones a problemas sociales y aconsejar y servir con rectitud al grupo que pertenecieron. Son aquellos que pusieron sus talentos al servicio de su comunidad. Los llamados santos, ya sean conocidos o anónimos, entran en este grupo al igual que las personas bondadosas, inteligentes y activas que fueron de alguna manera líderes positivos, bien sea que tuvieran una influencia grande o pequeña durante su vida terrenal. Todos pueden continuar sirviendo desde el cielo. Un grupo de ellos tiene precisamente como función ayudar a realizar el tránsito hacia el mundo espiritual de los que fallecen. La ayuda de estos seres invisibles pasa prácticamente desapercibida, aunque es de gran valor para la humanidad. Ellos inspiran ideas novedosas y soluciones a problemas mundiales a determinadas áreas de las ciencias y a personas con mentes sensibles e intuitivas que estén en el trabajo de ayudar a la humanidad. Captan estas ideas, las cuales suponen propias, pero en realidad les fueron facilitadas desde niveles espirituales. Esto no le quita mérito al receptor terrestre, ya que solo una mente entrenada, estudiosa y dedicada puede ser sensible a esas inspiraciones. A nivel familiar, acompañan, protegen y también inspiran a sus parientes. Muchas veces la sensación inexplicable de sentirse acompañado en una situación difícil o tener el impulso de hacer algo sin ninguna razón especial para luego darnos cuenta de que esto logró evitar un peligro son ejemplos de lo que nuestros visitantes invisibles hacen en pro del bienestar familiar. Ellos no están permanentemente en la tierra, vienen solo por cortos periodos de tiempo mientras realizan un propósito específico. Otras personas vienen no necesariamente porque hayan hecho muchos méritos de servicio a la comunidad en su vida, sino por una tarea concreta, como alguien que desea acompañar a su pareja o hijos pequeños, o con dificultades, o con un hijo que ha muerto joven y busca consolar a sus padres y hermanos. Luego de que han terminado esa tarea, no tienen que regresar excepto como pueden hacerlo la mayoría de los seres queridos que vienen en momentos especiales de celebración o en dificultades. Lo mismo que ocurre en casi todas las familias en la tierra. Me permito insistir en que el cielo ellos reciben nuestros mensajes de cariño, que pueden ser tan frecuentes como queramos. Para ello no necesitan venir a este plano terrenal en su cuerpo sutil. Profesionales. Tienen habilidades de clariaudiencia y clarividencia, ya que han recibido entrenamiento para utilizar esos talentos como profesión. Emilia había perdido a su marido por un infarto fulminante. Cuando ambos eran relativamente jóvenes, con 3 hijos y la tarea de sacar adelante el trabajo que su esposo llevaba a cabo con mucho éxito, Emilia asistió a mi consulta para que le ayudara a tener la fuerza para enfrentar ese reto. Como la mayoría de los duelos, anhelaba saber cómo y dónde estaba Julián, si había sufrido al morir, si la acompañaba desde donde estuviera. Una amiga suya, que también había quedado viuda recientemente, le aconsejó que si viajaba a Londres podía pedir una consulta con uno de los que se llaman a sí mismos espiritualistas, pertenecientes a un antiguo y reconocido grupo de comunicadores entre seres fallecidos y sus familiares y amigos. Son personas entrenadas cuya profesión es realizar este tipo especial y delicado de comunicaciones. Me pidió mi consejo para ir allá. Como yo no conocía nada de ese grupo, le dije que confiáramos en lo que su amiga le había dicho. La amiga en cuestión
había asistido a una de esas consultas y por medio del espiritualista pudo recibir los mensajes de su marido. Fue de tanta utilidad en su duelo que, a pesar de ser un extraño y costoso consejo, la animaba a ir por lo enriquecedor que podía resultar esa experiencia. Confiando en su amiga, viajó a Londres y obtuvo fácilmente la cita con el profesional en el tema. Era un hombre ya mayor que le inspiró confianza desde el principio. Resumiré lo que recuerdo con más llamativo de lo que ella me detalló de esa cita. El espiritualista, sin saber ningún antecedente sobre Emilia, le dijo que veía a un hombre de mediana edad que se acercaba con una botella de vino y 2 copas. Para él no tenía mayor sentido ese detalle, pero para Emilia sí. Julián viajaba con frecuencia y al regresar de sus viajes tenía un ritual. Traía siempre consigo una botella de vino del país a donde había viajado y con 2 copas se sentaba con Emilia a contarle de su viaje. Era la clave de autenticidad del mensaje. De allí en adelante, Emilia tuvo la certeza de que Julián estaba realmente allí. Lo que le explicó sobre las circunstancias de su muerte, cómo se sentía, dónde se hallaba y cómo acompañaba a Emilia y a sus hijos, le dio a ella una gran paz y fortaleza para realizar su duelo, pues se sentía acompañada y cuidada por su marido. Él le dio otra clave al comunicador, y fue el nombre del conjunto residencial donde ellos vivían, nombre que sería casi imposible que un extranjero conociera. Desde esa ocasión, en varias formas sutiles y delicadas, Julián ha manifestado su presencia a Emilia, lo cual ha representado para ella una ayuda invaluable en el profundo trabajo de madurez interior que un duelo supone. También fue determinante en el reto profesional que implicaba continuar el trabajo de Julián. Luego de conocer esa historia, a varios pacientes que por cualquier motivo han tenido que ir a Londres y estaban en la coyuntura de resolver un duelo, les he comentado acerca de la posibilidad de ir a visitar a uno de esos espiritualistas. Estas son algunas de las historias que me han contado al regresar. Una de ellas provino de María y Luis, de quienes ya he escrito algunas anécdotas. Ella tenía una enorme necesidad de comunicarse con Luis, pues como él había muerto en un accidente, no había tenido oportunidad de despedirse. Interesada por la historia de Emilia, concertó una cita con la Asociación Británica de Espiritualistas, en donde tuvo contacto con su marido, experiencia que le permitió cerrar el ciclo. Esta es una descripción de lo que recuerdo que narró de la cita con uno de los comunicadores ingleses. Al llegar, le dijo sin que ella le hubiera aportado ningún dato acerca de su vida, que le daba pena que siendo tan joven ya estuviera viuda, que allí al cuarto de entrevistas llegaba un hombre activo llevando un ponqué o torta de cumpleaños, porque quería celebrar con ella tanto el cumpleaños de ella como el aniversario de matrimonio, ambas fechas muy cercanas entre sí. De nuevo la clave de identidad. Hablaron animadamente durante una media hora a través del espiritualista. Luis le explicó a María muchas cosas de su vida en el cielo, la cual seguía siendo dinámica e interesante. Le ayudó enormemente a tomar algunas decisiones que le permitieron a ella, además, comprender las situaciones que estaban sucediendo en la familia. Era otra comprobación de que Luis estaba al tanto de lo que ocurría sin perder ningún detalle de importancia. Este encuentro en Londres fue de gran valor emocional y espiritual para ella, y aunque luego lloró por muchas horas caminando por esa ciudad, fue un llanto reparador, sanador. Ya tenía la certeza absoluta de que Luis estaba bien, cercano y protector. Es oportuno hacer una aclaración. Se denominan médiums o canalizadores a las personas que son mediadoras entre el mundo espiritual y el físico. Los hay de 2 tipos. Mediums mentales que pueden ver, escuchar o sentir al ser fallecido y otros hechos del mundo espiritual, para luego comunicar con su propio lenguaje lo que están percibiendo, y mediums físicos a través de quienes el ser desencarnado habla de manera que el medium se expresa con una voz y gestos que no son los suyos, sino los de la persona fallecida. Los espiritualistas son medios mentales, tienen habilidades de clariaudiencia y clarividencia, ya que han recibido entrenamiento para utilizar estos talentos como profesión. Aclarar dudas. Gonzalo vivía en Europa, inteligente,
alegre, viajero, inquieto y curioso de mente abierta. Su esposa había fallecido más de 15 años atrás. Supo casi simultáneamente a través de mí y de una amiga mutua de la existencia de los espiritualistas londinenses. Práctico y de decisiones rápidas, concertó una cita, tomó un avión y voló al encuentro con su pasado. Gonzalo tenía una pequeña astilla en su corazón, astilla cuya existencia yo ignoraba. Su encuentro en Londres con su esposa fallecida mediante el medio en inglés, que muy gentilmente sirvió de mensajero entre ambos, resolvió una duda que guardaba en silencio desde hacía años. Su esposa, preparándose para morir de una enfermedad terminal, había tenido un comportamiento que para Gonzalo resultó extraño y doloroso. Aunque él era un excelente esposo, dedicado a cuidarla y con todo el amor y esmero de que era capaz, ella optó por aislarse y guardar silencio cuando fue inminente su muerte. Gonzalo mantenía en un rincón de sí mismo la tristeza y el asombro que esta conducta le había ocasionado. Habían compartido muchos años de un bello matrimonio y no encontraba nada que justificara lo ocurrido. Lo atribuyó a los cambios que una enfermedad puede ocasionar en la personalidad del enfermo. En Londres, esa sombra se despejó, dando paz tanto a Gonzalo como a su esposa, quien ya en el cielo comprendió que lo que ella creía era una sana conducta de desapego para no sufrir. Realmente había herido a aquel quien con tanto amor la cuidaba y había amado durante tantos años. Gracias a la oportunidad que ella tuvo de comunicarse mediante el espiritualista inglés, le explicó a Gonzalo que su conducta se debía a la errónea creencia de que mediante ese silencio él se desapegaría de ella y sufriría menos su partida. Se excusó agradeciendo el amor y dedicación que Gonzalo le había dado durante todos los años de matrimonio. De este modo, se restauró el vínculo del hermoso sentimiento que ambos habían construido. Eso produjo un gran alivio en ambos, no solo en Gonzalo. Le permitió a ella aclarar y resolver un peso que sin la intervención del comunicador inglés tal vez solo se habría resuelto cuando Gonzalo llegara al cielo. Vale la pena recordar ese hecho, que tenemos todo el tiempo literalmente para resolver los conflictos, errores y faltas, para crecer en conductas de amor y para desatar los nudos que han obstruido el libre flujo de ese sentimiento entre nosotros y los seres que nos rodean. Dentro de esa sesión, no solo vino la esposa de Gonzalo a saludarlo, de hecho llegaron otros miembros de su familia. Es de resaltar que el comunicador de repente exclamó: «¡Uy! Acá hay alguien que está recién llegado al club». Se trataba de una tía materna de Gonzalo, quien hacía pocos días había fallecido, dato que el comunicador no podía saber. Todos los familiares le expresaron a Gonzalo alegría y cariño, como en cualquier reunión familiar en que se encuentran muchos parientes, y el encuentro en sí mismo en la ocasión de la alegría. Los objetos personales. Un paciente cuyo hijo había fallecido hacía pocos años en un accidente, aceptó la sugerencia de concertar una cita con los espiritualistas ingleses. Con ocasión de un viaje de trabajo a Londres, acompañado de su esposa e hija, llegaron a la cita los tres, sin comentar nada al comunicador respecto al accidente. Al iniciar la sesión, narró que se hizo presente un joven con buen humor, quien les dijo a sus padres que aunque no le habían permitido montar en moto, se había muerto de todas formas en un accidente de avión. Era evidente la clave de identidad con la cual, como ya hemos dicho, usualmente se presentan los visitantes del cielo, y además una irónica y sabia conclusión sobre el destino. Les explicó que el suyo era morir joven, que estaba feliz donde estaba. Les dijo que con frecuencia los visitaba para acompañarlos y describió con claridad la nueva casa que habitaban sus padres, para la cual proporcionó entre muchos detalles uno en especial que no solo era una prueba sobre la veracidad del mensaje, sino un consejo para que su madre se decidiera a superar su dolor. Le pidió a ella que por favor regalara las botas y el saco que guardaba en un closet, que habían sido de él. Esos objetos guardados con celo amoroso por la madre lo retrotraían al dolor y la pérdida.
eran anclas al pasado que le impedían vivir el presente y naturalmente solo le permitían proyectarse a un futuro lleno de dolor. De todos sus objetos personales, el muchacho sabía cuáles eran los que guardaba su madre y dónde. Quería que se deshiciera de ellos para que se desprendiera del dolor de la pérdida. Para el padre y la hermana, este encuentro fue reconfortante y ayudó a sanar. La madre requería un tiempo para lograrlo y el mensaje de su hijo no fue suficiente. El hecho de que le dijera que estaba bien, que su destino era morir joven, no reparaba la pérdida, sino que por el contrario profundizó el sufrimiento. Las prendas ataban a las imágenes, no del pasado, sino de aquello que jamás iba a ser en el futuro. Las imágenes de una vida sin el hijo. Y sabía bien cuánto daño le hacía a su madre ver sus objetos personales, razón por la cual le dio un maravilloso consejo: regalarlos. Si bien para esta madre los objetos de su hijo eran motivo de emociones como la tristeza, para la otra persona las pertenencias de su ser querido fallecido pudo ser el motivo de un grato recuerdo. Cada persona le da lecturas diferentes a lo que le ocurre y lo que le rodea. El consejo del joven a su madre de regalar sus prendas de vestir es aplicable para ella, e igualmente válido para todos los que logran reconocer que ver o guardar los objetos pertenecientes al ser querido no les permite sanar su duelo. Ciertamente, desprenderse de ellos no es fácil. Si no es posible hacerlo por el dolor que causa, sugiero que guarden solo unos cuantos de esos objetos donde no los vean mientras vuelva la paz a la vida diaria, y regalen lo demás que pueden tener utilidad para otras personas. Para aquellos que guardan con cariño los objetos porque les traen recuerdos bellos y les dan alegría para vivir la vida, no tendría sentido que se desprendieran de esos valiosos elementos que los motivan positivamente. Constelaciones familiares. Para que la fuerza de la vida y la salud fluyan a través de las familias, a finales del siglo XX surgió la terapia de constelaciones familiares, creada y difundida por Bert Hellinger como herramienta de salud tanto personal como familiar. Se ha extendido rápidamente por el mundo entero y uno de sus propósitos es sanar las relaciones entre los muertos y los vivos en los sistemas familiares para que las fuerzas de paz, salud y prosperidad en las familias no permanezcan obstruidas o bloqueadas a causa de los conflictos que con frecuencia se dan entre ellas. Si estos conflictos están relacionados con alguien que murió, se tornan aún más difíciles de solucionar, de modo que la función de un buen constelador consiste en facilitar la disolución de esos problemas gracias a la conexión del muerto con una persona viva. Esta última se convierte en el representante de aquel que ha fallecido y mediante la intervención del constelador se promueve que el sistema familiar tome conciencia de lo que ha ocurrido y solucione la dificultad. Es evidente que no es una práctica sencilla y se requiere de un excelente profesional para que se lleve a buen término esta terapia. Si no se encuentra un constelador adecuadamente entrenado, se corre entre otros el peligro de crear falsas historias que nunca ocurrieron y que pueden lesionar aún más a las personas involucradas. Hay abundante literatura sobre el tema para que el que desee profundizar sobre este nuevo grupo de profesionales y sus procedimientos para ayudar a los seres que han fallecido y que por algún motivo no pueden tener la paz que sería deseable para llegar al cielo. Hasta aquí, mis queridos hermanos, es el capítulo 10. El próximo sábado estaremos viéndonos con el capítulo 11, algunas reflexiones sobre el duelo. Quiero hacer una aclaración en este momento como sacerdote, y es que hay muchas cosas de las cuales estamos diciendo en este libro que no son totalmente cristianas o que son válidas por la parte del cristianismo, ya que la doctora Elsa Lucía de cierta manera ha optado por diferentes tipos de ciencias, diferentes tipos de creencias y, como hemos visto, diferentes religiones e instituciones religiosas. Simplemente lo hago y lo comparto con ustedes lo que ella dice, porque de cierta manera debe traer para nosotros ese alivio de que nuestros seres queridos están disfrutando de esa paz que se ofrece desde el cielo, pero que también no se han ido de una manera abrupta, sino que ellos siguen con nosotros todos los días. Y pues me gusta y me parece muy interesante desde que no solamente desde las Sagradas Escrituras o desde la espiritualidad cristiana se ve así, sino que muchas otras instituciones quizás no tan tradicionalistas o tan conservadoras pues lo hagan, pero pues de cierta manera me parece que en el mundo espiritual, como decía San Juan Pablo II,
pues todo es válido. Lo importante con esto, queridos hermanos y hermanas, es lograr encontrar esa paz que necesitamos en nuestra vida, en nuestros corazones, para que podamos entender que la muerte no es simplemente el final de lo que ha dejado ese cuerpo de la materia, sino que la muerte nos permite continuar con la vida espiritual, desde otro estado, desde otro cuerpo, pero que nos permite entonces realizar esa experiencia. Espero que para ustedes sea de manera grata. No sé si de pronto a algunos les incomoda de cierta manera las experiencias que se cuentan acá, pero me gustaría que todo esto me lo dejaran en los comentarios para continuar entonces también en la búsqueda, porque ya casi se nos acaba este primer libro. Que el Señor me los bendiga, feliz sábado, que el Señor los acompañe hoy y siempre, y que el Señor siempre siga demostrando ese amor en cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén.